Nada, API Management, gestión de APIs, ¿vale? Todos trabajamos con APIs, sabemos lo que es una API, no me voy a quedar en eso. La parte de gestión de APIs es un elemento muy importante, ¿vale? Las APIs siempre tienen que estar completamente gobernadas, completamente descubiertas, ¿vale? Dentro de un API Manager, ¿vale? Hay tres componentes muy importantes, ¿vale? Básicamente, que son el central, que es el API Gateway, que es donde se ejecutan las APIs, pues, con la tecnología que tengamos. La capa de gestión, que es lo que es el API Manager, lo que nos sirve para aplicar las políticas donde configuramos estas APIs, de la manera que sea según el producto. Y la parte de descubrimiento del API Portal, ¿vale? Es prácticamente la parte más importante, donde nuestros consumidores, los consumidores de las APIs siempre son. ¿Quiénes son los consumidores de las APIs? Venga, que responda alguien. ¿Quiénes son? Las APIs. Los clientes. Los desarrolladores. Los clientes. ¿Aplicaciones? Bueno, sí, consumen las APIs también, es decir, llaman a las APIs, pero realmente los que utilizan las APIs, ¿vale? Los que necesitan esas APIs para... ¿vale? Luego está el plano de ejecución, donde las aplicaciones se tienen que conectar. En el caso de Mule ya como, ¿vale? ¿Qué implementaciones de API Gateway tenemos dentro de Mule? Tenemos tres tipos de implementaciones diferentes. El nuevo Flex Gateway y el Service Mesh. Me voy a basar sobre todo en el Mule y en el Flex Gateway. ¿Cuál es el API Gateway tradicional? ¿Vale? Donde yo tengo un programa, un get, que se me conecta a mi API Manager de la manera que sea y me hace de proxy con las aplicaciones que yo tengo debajo. Pueden ser de backend, puede ser las APIs, me da igual. Eso es el Gateway. El Mule Gateway es un poquito diferente. De Mule, hasta hace muy poco, bueno, todavía lo tiene en realidad, lleva embebido el API Manager. ¿Vale? ¿Qué ha hecho Mule con... ¿Vale? Dar esa posibilidad de tener solamente la parte de API Management. De esta manera es mucho más dinámico. Como pongo aquí, dentro del Mule Runtime, está el API Gateway, que se conecta igualmente al API Manager. ¿Dónde se aplica esto? Pues en GitHub, ¿vale? Y también puede aplicarse en que tenemos más antiguas de las que hay actualmente, donde utilicemos MuleSoft como API, ¿vale? La parte de Service Mesh, pues tenemos un micro, tenemos el CDK, donde estará instalado el API Gateway, que se conecta al API Gateway, pero eso no me lo el detalle que os decía, dentro del Mule Gateway, estas imágenes las he cogido prestadas. Documentación oficial de Mule, ¿vale? Espero que no me digan nada. Tenemos, como os digo, el Mule, dos partes, ¿vale? Y luego hay una cosa que es muy típico en hacer cuando estamos trabajando con el Mule Gateway, que es crear proxies, ¿vale? Porque la idea de tener un API Gateway es poder aislar los sistemas backend, lo que sea, básicamente, de nuestros consumidores o sistemas front, también, los que sea, ¿vale? Produce cualquier tipo de problema, cualquier tipo de ataque, el ataque se queda aquí, nunca llega abajo. Entonces, normalmente lo que se hace es crear proxies dentro de CloudHub, por ejemplo, se puede incluso como parte de API Manager, tú puedes aplicar una política, incluso puedes crear automáticamente un proxy a la API que corresponde. Tiene un gasto de licencia, pero es, digamos, la buena práctica. Por último, antes de pasar a la parte de demo, que creo que es lo más interesante. Esto es la lista actualmente disponibles para las tres instalaciones, ¿vale? Flex Gateway, Mule Gateway, Service Mesh. Repaso de la mayoría de ellas, explicando un poquito para qué valen cada uno. Es más o menos sencillo, es decir, la mayoría son autoexplicativos.
creo que hay una política, bueno, puede ser más. Como puede ver, la parte de Service Mesh tiene muy poquita política disponible, prácticamente las más básicas de autenticación. La parte JWT y ya está. New Gateway las tiene todas y la parte de Fresh Gateway, pues las poco a poco va a ir implementando cada vez más. Las APIs, pero las políticas se separan, digamos, se disgregan en varios grupos, entre comillas. Ahora me voy a ir ya. Voy a ir lo que es arrancar. Para la sesión de hoy he creado una cuenta trial de Mulesoft, ¿vale? Donde he hecho lo siguiente. He creado una API muy sencillita, desplegada en Cloud, ¿vale? Sobre la que vamos a poder aplicar políticas, lo vais a poder ver. Y he creado, sencillo, he creado un Fresh Gateway, también muy sencillito, y voy a utilizar esa misma API como API backend, también para mostraros un poquito cómo sería el tema de la API. Si nos vamos a API Manager, esto va a su velocidad, ¿entendedlo? A ver si quiere. Seguramente se me va a caducar la sesión, esas cosas que pasan. Conectando a Octa. Lo he conectado con Octa para que veáis un poquito una cosa un poco real. No se puede iniciar sesión, no pasa nada. Esta no, o sea, nos vamos a lo... Y me voy a logar otra vez en la plataforma. Necesito el fondo. Sí, todo el... Recordad que a partir de mañana ya no puede haber usuarios que no sean MFA. Se supone que hayáis pedido que os hagan una excepción. Ya estoy logado. Así de ya. Bueno, voy a hacer dos APIs porque tengo una de demo de API Manager. Esta que pone Skip Events de demo API Manager y la que vamos a utilizar para las cosas. Me voy a ir directamente al... Bueno, me voy a ir al API Manager. ¿No? ¿Qué era esto? Sí, lo explico. Como os decía, las políticas están divididas en diferentes... Donde vas a aplicar una política van a salir. Por un lado tenemos la categoría de seguridad, donde tenemos toda la parte de validación de JWT, básica. Vamos a ver si quiere esto. Tenemos el API. Policies. Pues tenemos aquí una serie de categorías, seguridad, la que ellos llaman calidad de servicio, parte de cacheo, rate limiting es para limitar el número de peticiones que recibimos dentro de nuestra API, o spike control, que es para control de picos. La parte de compliance, donde tenemos la parte de client ID enforcement, que es como sistema de seguridad, bastante común. O la parte de cores, ¿vale? Para poder permitir que llegue desde JavaScript, cosas por el estilo. Tenemos dos de transformación que nos permite añadir headers o quitar headers, ¿vale? Y por último, la parte de troubleshooting, que es simplemente la parte de logo. Vale, voy a empezar más o menos una por una. Ahora me voy a sentar, con vuestro permiso, porque es que manejar y hablar complicado.
este API que tengo yo aquí desplegado, configurada una política de OpenID Connect. Para más o menos los que no sepan mucho lo que es básicamente una ampliación del protocolo Auth2. Conectado previamente, me he creado una cuenta de developer de Okta para poder. Okta es un IDP, un Identity Provider, de los más conectados. He conectado la plataforma para que toda la gestión de autenticación se haga a través de este IDP. Puedo utilizar esta política. Si yo no hubiera conectado la plataforma al IDP, no me aparecería esta política, ¿vale? Esto es bastante relevante, ¿vale? Es decir, si yo quiero aplicar sobre una API, ¿vale? Disponibles, por un lado tenemos desde OpenID, y luego hay otra que utiliza lo que llamas el Mule. Mule of Provider es básicamente una API de Mule que simula, y muy entre comillas, un servidor web, ¿vale? Te permite crear clientes, borrar clientes, gestionar tokens, pero de poder hacer una POC con él. Ya está, es decir, por un entorno productivo, evidentemente no es un sistema que se deba de utilizar. Es decir, que si no tenemos esto conectado y queremos utilizar un sistema de OAuth, solo tenemos dos maneras. O me creo una o meto una política, si lo que me está devolviendo el provider, como en este caso es Okta, me devuelve un JWT, en la política de validación de JWT. Pero no tenemos otra opción. Y es común dentro del mundo de las apps. Lo hago. ¿Vale? Os lo voy a enseñar rápidamente. Postman, que imagino que todos los conocemos, ¿verdad? Este no es fuera ninguno, ¿verdad? Lo voy a lanzar directamente tal como está aquí. Me ha dado un error. ¿Por qué? Porque el token que estoy poniendo aquí creo que debe tener como 4 o 5 días de antigüedad. Voy a generar un token nuevo. ¿Vale? Esto estoy simulando al IDP. Bueno, no estoy simulando, estoy realizando realmente la llamada del IDP, en este caso Okta, que me está dando un token. Como podéis ver, aquí nos dice la validación dentro de una hora, 3.600 segundos. Un único scope que tengo puesto. No voy a meter en temas de scope, pero bueno. Y tengo aquí el... Vamos a utilizar. Vamos a ver si soy capaz de copiarlo sin ratón. Y sin ratón no soy capaz. Vale, wow, mando un 200. Wow. Este es súper básico, ¿no? Perfecto. Vamos a intentar hacerlo un poquito más curioso esto, ¿no? Vamos. Cuando estamos hablando de seguridad, a la hora de hablar de seguridad en las APIs, ¿no? Pues por un lado tenemos el sistema de autenticación o autorización. En este caso puede ser este, ¿no? O AUTH, que además desacopla el tema de autorización. Está muy bien. ¿Pero es suficiente para nuestras APIs? No. En nuestro caso, como yo tengo conectado la plataforma al IDP, como os he dicho antes, me está validando también, hacer nada, me está validando el Client ID, el Client ID, básicamente. Me está validando que este token pertenece correctamente a un Client ID por la plataforma. Si yo lo que estuviera haciendo es utilizar una política, por ejemplo, JWT, si ese JWT viene de un otro IDP que yo no tenga conectado,
con la plataforma no me permitiría funcionar. Lo vamos a enseñar. Funciona. Abrir la plataforma. Voy a deshabilitar este API, esta política. Porque si no, más vamos. Otro tipo de autenticación muy típico, cuando estamos utilizando sistemas SWAF, es de validación de JWT. JWT no es más que un token, ¿vale? Es un token compuesto de 3 partes, ¿vale? Lo que se llama un header, un body. El header y el body son, básicamente, son 2 JSON codificados, ya está. Y la firma, pues, puede ser o por certificado, que son los certificados, los tokens RSA, o puede ser lo que llamo yo un churro de caracteres, los tokens de tipo HMAC, ¿vale? ¿Cuál es más seguro? Pues generalmente el de certificado, evidentemente. ¿Qué puedo configurar aquí? Vale, pues puedo configurar primeramente dónde me viene ese JWT. Si me viene como un header de autenticación binaria, que es la manera más estándar, ¿vale? Pero puede ser que yo, en JWT, en el token, en el header de authentication, que es el más típico, cuando me venga, yo tengo un estándar que me pone token. Yo lo he visto, que pone token. Y te viene el token ahí. Yo con una custom expression lo podría poner, ¿vale? Esperaría un header llamado JWT. Yo puedo poner el nombre del header que a mí me... Como os digo, me sale eso, perdóname, pero aquí veréis se pone el HMAC y este ES, ahora estaremos lo que hago, lo veo. Configuraciones propias del tipo de firma, es decir, si yo le pongo una HMAC, a ver si soy capaz. Lo siguiente es la longitud de la firma, ¿vale? Esto ya tenemos que saber según el proveedor que nos esté dando. Viendo el propio token se puede ver. El origen, es decir, si ahí lo que voy a hacer es ponerla aquí, papel, la cadena pública de certificado, o una URL que es ¿vale? Es una URL de la que automáticamente la política coge el certificado sobre el que tiene que validar. Se nos habilita este otro campo, ¿vale? Del caché, del tiempo de cacheo que esa URL de JWKS se hace. Luego, tenemos este botón de Skip Client ID Validation. Esto lo que hace precisamente lo que estaba comentando antes. Si yo lo que estoy es conectando como el seto que me viene de un IDP del que ha solicitado ese token no está asociado, yo no lo tengo registrado en Mule, tengo que marcar esta opción, porque si no Mule va a buscar y lo tengo disponibles, y si no está, va a fallar la llamada. Y luego hay otra serie de claims, ¿vale? Que se puede validar el claim de audiencia, poner que el claim de expiración sea obligatorio, el de not before, y una cosa muy útil, y que yo personalmente utilizo bastante en los proyectos, es validar custom claims. Esto me sirve, por ejemplo, si utilizas el motor de Azure que tiene para WAF, si es un único motor, ¿vale? La única manera de distinguir el entorno es así, mediante custom claims. No se puede hacer. Si no, os valdría el mismo token para cualquier entorno. O podéis validar, no sé, cualquier cosa que tengáis. Podéis validar un claim, por ejemplo, un scope. Quizá a lo mejor, por si sabéis todo lo que es el claim dentro de JWT. ¿Sabéis lo que es? ¿Seguro?
No. Tiene mucho miedo. El claim dentro de JWT, por así decirlo, JWT al final, cuando tú lo decodificas, es un JSON. Ese JSON tiene atributos y valores. El claim es, por así decirlo, exactamente el clave valor. Cada uno se llaman claims. El sub, name, fíjate. Hay claims por defecto, que llevan todos los JWT, que son opcionales. Claro. Yo en realidad puedo poner aquí lo que me dé la gana. Básicamente, es un JSON, puedo poner. En la página esta de jwt.io es muy fácil. Es más, no sé si lo tengo copiado todavía. ¿Ves? Eso. Está generando. ¿Qué me está diciendo esto? Pues que es un algoritmo RS256 que lleva un scope demo, el subject, bueno, que son raros, ¿vale? Me dice cuál es la demo que tengo yo configurada. Esta es la aspiración, ¿vale? Si pusiera aquí el ratón encima, pues me dice que este token expira el 27 de octubre a las 19:22. Vale, por ejemplo. También podría decir, esta herramienta es muy potente y se pueden hacer un montón de cosas, pero bueno, no es el escopo de contar esto. Voy a mirar a ver si tengo por aquí. Tengo tantas cosas. Y no me ha dado tiempo a preparar en condiciones. Aquí tengo la URL que me valida, me da la foto de LKS. Simplemente lo voy a aplicar para que veáis cómo funciona. Creo que nada más. Aquí tengo que RSA, perdón. Vamos a estarlo cambiando. RSA 256, configuro JWKS. El resto de datos los puedes obviamente lo voy a dejar por defecto. Voy a dejarlo de cliente conectado con la plataforma, no me tiene por qué fallar. Puedo mirar aquí, realmente si pone que tiene. Si no me viene, ¿qué? TID, efectivamente, sí, está aquí. Muy bien visto. Y no había validado ningún tipo de custom. Voy a aplicarlo. Cámbialo. Expression, claro, lo tienes como player ID. Arre. Sí. CID. Sí, era otra cosa. Client set. Eso es lo que no creo. Dice que crea su netflix. Ahora, eso tarda un poquito. Lo cual voy a seguir contando otras cosas porque no nos paramos nunca. ¿Qué más políticas normalmente funcionan en conjunción con estas? ¿Vale? De autenticación. Pues si yo, por ejemplo, tengo un sistema de autenticación, tengo un BASIC, por ejemplo, o tengo, como digo, un IDP que está conectado con la plataforma, también se suele utilizar en conjunción con la de JWT la política de Client ID Enforcement. ¿Vale? La política de lo que te hace es, cuando tú solicitas acceso a una de las APIs, a través del portal o del exchange, simplemente te permite autenticar, entre comillas, o más bien autorizar el API. Es decir, te dice Client Secret, hay varias maneras, se puede hacer de dos maneras, mandando en el propio header de autenticación como si fuera una autenticación basic. Puede también con unos custom keys. Lo voy a enseñar un segundito. Como os digo, lo puedes poner como si fuera una autenticación basic. Lo que sea, un basic no es otra cosa que el usuario, 2 puntos, contraseña pasada a base 64.
Ya está. Pues imaginar lo seguro que es. C, aproximadamente. Pero aún así se sigue utilizando en muchísimos sitios. Tengo una cuestión expreso, se puede utilizar como headers, atributos, query panels, aquí puedes configurarlo realmente como lo quieras hacer. ¿Vale? Y se suele utilizar bastante. Vamos a ver si ya funciona, si ya aplicamos esto. Me parece que esto debería seguir funcionando. Vamos a ver si es verdad. Sigue funcionando. Vamos a probar una. Excepto que la política de variación de JWT. Bien. ¿Qué más políticas tenemos disponibles que os pueda enseñar y que pueda realmente? Esta la voy también a deshabilitar. Y si consigo hacer un poquito para abajo. Vale. Tenemos las dos políticas muy comunes también, que se suele utilizar, sobre todo una, es la de la que clicks, que antiguamente llamábamos whitelist, ¿no? Es decir, donde yo configuro para una API en concreto que solamente recibirse llamadas desde una serie de IPs en concreto o rangos de IPs. ¿Vale? Y es bastante utilizada, pero es bastante insegura. ¿Vale? Es decir, tenga cierto conocimiento avanzado, sería capaz de simular una IP. ¿Vale? Con lo cual, dejar solamente esta política como sistema de autenticación. Y desgraciadamente a veces se hace. Buena práctica. ¿Vale? Existe luego otra política que es la contraria. Esto es porque detecto que recibo llamadas de un IP concreto y la bloqueo. Ya está. Hay un punto importante de políticas también. Es decir, yo puedo aplicar básicamente a una API todas las políticas que yo quiera. No hay un límite teórico. Meto 6 políticas, 6 políticas, no pasa nada. ¿Tiene algún impacto? Sí. En rendimiento. Bien. Y cada política, según la lógica que tenga cada una, tardará más o menos en ejecutarse. Pero si pones 6 políticas, bueno, que se tarden en ejecutar, no sé, 80 milisegundos. Por 6 por 8, 48. Ya tienes solo gastado en la validación de políticas de autenticación. Bueno, políticas de autenticación, las que son políticas de datos humanos, ¿vale? Por lo cual, el diseñar y revisar muy bien qué políticas aplicamos en cada momento, ¿vale? Aplicar las que realmente. Solo puntualizar una cosa, Pablo. Sí, lo que quieras. Las políticas que se definen no dejan de ser librerías Java que se aplican como un wrapper sobre el Mule App que tú estás desplegando en Time, en Cloud App o en Routing Fabric. No deja de ser código. Y ese código es una librería a los recursos que ya está consumiendo esa Mule App que tú has desarrollado. Pensad en eso, ¿vale? Porque está muy bien aplicado una, otra, pero no aplicarla sin sentido. Sí. ¿Vale? Exactamente, justo lo que estaba comentando. Es importante que sobrecargas. Y en el Mule Gateway, que ya tenemos bastante más experiencia con él, pues sabemos mejor cómo funciona. En el Flex no lo sabemos. En el Flex todavía no lo sabemos. Pero lo vamos a averiguar, no pasa nada. Próximamente. Cuando, por ejemplo, si trabajáis con Routing Fabric, cuando compiláis una Mule App y subís esa Mule App, podéis ver perfectamente que si metéis más paquetes de los que hay, el hard coge 120 y le quitáis todo lo innecesario, tipo el socket o cualquier, o sea, no meter más módulos de los que necesita, ¿vale?
se puede reducir a la mitad. O sea, tenemos un hard de 60 megas o un hard de 120 megas. Lleva toda la capacidad de arrancar la máquina, desplegar el hard, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso tenéis que tener mucho cuidado a la hora de asociar módulos que no estáis usando o aplicar políticas que no vais a usar o que no sean necesarias. Eso es verdad. Que no sobrecargar las APIs más de lo necesario. Eso es verdad, porque gasta memoria. Ya Bastante. no tanto el hard que sea más grande, bueno, tardará más en subir o menos. Pero es que eso implica también un gasto de memoria adicional. ¿Vale? Igualmente que, por ejemplo, si creas muchos XMLs, ¿vale? Ya que nosotros podemos crear, normalmente una aplicación Mure tiene un XML por defecto. La best practice dice que separes por lo menos la de error, los módulos globales y dejes otro para la implementación. Luego ese de implementación lo puedes subdividir en varios, es buena práctica, ¿eh? Pero por cada módulo, por cada XML, gasta más memoria. Y si el número es... puede ser muy relevante ese gasto de memoria. Y utilizar flujos o subflujos también. También. O sea, usar... Si que necesito un flujo, siempre usar subflujos, porque los flujos gastan más memoria. Gastan más memoria. Ahí hay más temas. Sí, está. Sí, ahí hay más temas aparte, pero sí, básicamente... El número de operaciones que tiene una Mule App, por ejemplo, lo normal suelen ser más o menos para que aguante bien el 0,1 V-Core. Más allá de eso, estamos, vamos, he visto yo aplicaciones de 100 flujos metidos dentro. Eso no es manejable. No es manejable. Es mejor aplicaciones más pequeñas y poder distribuirlas mejor. Vale. Voy a hablar de otras dos políticas, ¿vale? Que están aquí. Ahora, ¿vale? Por un lado tenemos la parte de autenticación. Os he explicado un poquito así muy rápidamente las dos más usadas, que son la de OpenID y la de JWT, pues las basic. Utilizarlas si queréis, pero... básicamente. Que son la del Threat Protection, ¿vale? La de JSON Threat Protection y la de XML Threat Protection. Estas, para intentar, cuando tengamos como entrada en la payload, pues un XML corresponda, ¿vale? Intentar poder validar que no recibamos información, entre comillas, maliciosa. ¿Vale? La de JSON Threat Protection, intentar, a ver si la puedo enseñar. A ver si abre. Tiene una serie de valores, ¿vale? Te dice, por ejemplo, Maximum Container Depth. ¿Vale? ¿Cuántas subramas de JSON puedo abrir? El máximo valor de un string, la máxima longitud de un objeto, ¿no? Del nombre de un objeto. Esto, si sabemos realmente, claro, esto tiene que ir lógicamente con una validación previa, nos puede intentar evitar que nos metan código a petición o que recibamos datos que no esperamos, básicamente. El XML es exactamente lo mismo. Y es una política que yo personalmente sí recomiendo meter, teniendo en cuenta el tema del rendimiento que hablamos antes. Así que creo que gasta bastante tiempo en ejecutarse. Teniendo en cuenta que tiene que leer la payload. ¿Vale? Es decir, para poder validar esto tiene que leer la payload completa. Si la payload completa es muy grande, puede gastar cierto tiempo en ejecutar. Bueno, recuerdo rápidamente. Una política también muy ampliamente utilizada es la de HTTP caching, que básicamente es en un object store, exactamente es un clave valor, de tal manera que yo siempre que reciba una petición con un body X o con una siempre dé el mismo valor. Está más o menos, es bastante utilizado, ¿vale? Sobre todo para intentar descargar a los sistemas backend. Para consultas, sobre todo. Es mucho más dinámica que hacer el caching dentro de... básicamente, mucho más fácil de
de manejar. Luego tenemos la de rate limiting. ¿Para qué nos sirve la de rate limiting? Indica su nombre, para limitar el número de peticiones que yo recibo en un espacio de tiempo. ¿Vale? En este caso he cogido la de SLA Based Policy. Yo puedo crear dentro del API Manager una política, una especie de contrato en la que yo pongo que este API tiene un límite de, no sé, 100 llamadas al día. Y yo me suscribo a ese contrato. Con esta política puedo validar que realmente eso se cumple y que realmente si yo hago 101 voy a recibir un mensaje de error. Es para lo que sirve esta política. La de SLA Based Policy es cuando yo he creado aquí un SLA Tire. Vale. Esto es muy sencillito, simplemente es un nombre, una descripción de peticiones en el espacio de tiempo. Ya está, no tiene en principio más historia. A la misma versión, sin validación de SLA. Es decir, simplemente con un API, pues solamente va a, no sé, 5 llamadas por segundo. Es muy típico, es también bastante utilizada para proteger a nuestros backends, sobre todo sistemas bastante antiguos que pueden tener problemas de performance, pues es buena idea, teniendo en cuenta una cosa: afectamos a los frontends. ¿Vale? Esto a las ramas, pues sí. Vale, por lo menos tendrá que estar muy bien documentado en portal de API, que lo tengamos en una empresa en la que estemos trabajando. Vale, Spike Control. El Spike Control es, entre comillas, vamos a decir, parecida a la de Rate Limiting, pero en vez de limitarte el número de peticiones que haces, lo que hace es encodarlas en memoria. ¿Vale? Sí, te dice, yo solamente puedo recibir 15 peticiones por segundo. Cuando recibo la 16, esa petición no se va a procesar. Lo que va a hacer es ponerse en memoria hasta el siguiente bloque y se va a procesar en el siguiente bloque. Tiene un gasto de memoria asociado, por supuesto, y un riesgo, porque si son muchas peticiones las que se guardan en memoria, pues un problema de memoria. En 3 minutos y termino. Estoy. Creo que solamente queda una cosa por ver. Antes de terminar, yo no tengo las estas cosas. La de Header Injection y Header Removal no se suelen utilizar mucho, la verdad. Pero bueno, por ejemplo, si quiero meter una implementación donde meta algún tipo de header por defecto, gente que yo quiero informar a mí desde una API Experience a una API Process, que es esa API Experience, lo puedo meter en código o mediante el API Manager directamente meter una política y ya está. Header Removal sobre todo es para la salida del API. Fijaros, por ejemplo, que yo he llamado una API X de backend, me devuelve una serie de headers, yo los estoy exponiendo, digamos, hacia el consumidor, pero quiero que uno en concreto llegue a ese consumidor, porque la política de header removal lo podría quitar de manera sencilla. En la de message logging es para meter un log al principio o al final de la ejecución. Y podría hacer mucho más, pero es que no hay más tiempo. No hay más tiempo para esto. La parte del API Manager, ¿vale? Es decir, mensajes importantes del API Manager. Una de las que tiene un montón de políticas bastante disponibles, ¿vale? La que no tiene disponible. Ahora Felipe nos va a cómo crear las políticas. Yo siempre soy más amigo de utilizar siempre las políticas que haya por defecto, ¿vale? Antes de meter una política custom. ¿Por qué? Pues simplemente por eso, no porque no se puede ni nada por el estilo.
y te permite prácticamente guía de las necesidades de los diferentes clientes o empresas que lo pueden utilizar. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta, como he dicho, es decir, no meter muchas políticas, ¿vale? Y un apunte, la parte de Flash Gateway, ya está. En la parte del API Manager, en el caso de un runtime, ¿vale? Sobre todo en la parte de Cloud Hub, tened en cuenta que en una arquitectura de 3 capas, ¿vale? Lo más relevante de este tipo de políticas en las experience, en las process, en las system, y muchas políticas, el tiempo de ejecución es, ¿vale? Y puedo tener algún tipo de pequeño problema de rendimiento por las políticas. Las políticas se ejecutan, pero si son muchas, pues puedes tener algún tipo de problema. Y poco más. Mejor para que Felipe pueda empezar, ¿vale? Muchísimas gracias, espero que no os hayáis sido muy pesado. Gracias a ti, Pablo. No, eso no va con él. Le quitó un receptor, me parece. Muchas gracias, Pablo. Ha sido estupendo. Gracias a vosotros. Mientras se conecta Felipe, podemos hacer un pequeño espacio de publicidad y contaros que a partir de noviembre, si no me equivoco, bueno, el grupo ya está creado, se ha creado el mes pasado o hace 2 meses, el grupo de Meetup de Sevilla, que liderará el que, bueno, ya habéis oído ahí de fondo, Francisco Javier Toscano. El primer evento se está planeando para finales de noviembre, ¿verdad, Javi? Sí, 20. Exacto. Y bueno, estad atentos, os voy a pegar en el chat el enlace al grupo del Meetup. Estad atentos porque, bueno, queremos que se viene algo bueno. Todos los que seáis de Sevilla o estéis cerca, evidentemente os animaremos un montón a que asistáis, pero la intención será que los eventos sean también híbridos, de manera que podamos acceder todos de manera remoto. Después de nuestro querido amigo Pablo, ¿vale?, que nos está contando un poquito de las políticas de caja, imaginaros que necesitáis que no, por lo que sea, no es posible albergar con esas políticas que nos está enseñando Pablo, ¿vale? Bueno, pues nuestra propia política, ¿vale? Vais a ver que es muy sencillo. Tened en cuenta que la forma de desarrollar del nuevo, hablado también Pablo, y del Flash Gateway no tiene nada que ver con las que os voy a explicar, ¿vale? Os voy a explicar de las custom policies para Mule 4, un time de Cloud Hub 4.4. Y vais a ver que es muy sencillo porque básicamente es 4 conceptos, la misma dinámica que una API de Mule, ¿vale? Por ir empezando aquí un poquito lo que vamos a ir. Estructura, modos. ¿Lo puedes poner en modo presentación? Sí. Dame un No segundito. se ven las pantallas ahí. Del fondo. Pero eso es porque no tienes conectado el ClickShare, quizás. ¿Se ve? Bueno, remotamente sí, pero digo por ahí, porque los de al final van a ver un pijo. Vamos a ver. Ahí igual, pero ahí. Eso es por el ClickShare. ¿Sabes? Voy a quitar esto, un segundito. El cable. Quita el cable.
En virtual lo estamos viendo bien, ¿eh? Por si... ¿Sí? Vale, Sí. un segundito a ver si... La sala. A ver, que está cargando aquí. ¿No? ¿Le puedes poner un HDMI, como estaba yo? Es porque no se ve aquello de allí. No, pero a él también se le veía ahí. Pero tú tienes el ClickShare puesto, ¿no? No. Yo conecto con un cable HDMI al final, ¿eh? Tienes cable, ¿no? Porque no... Pero sí no se parece- veía, no pero parece tuyo que- se veía en esa pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, no, sí, remoto guay. Pero el tema es que los del fondo, Los del fondo, los pobres. sí, la dioptría no. Sí, vamos, yo estoy al fondo y tal, no veo nada. No. Estamos siendo mayor ya. Ya te digo. Pasa, Sí, macho. no, no, A lo mejor lo está haciendo adrede para que no sean tímidos y se pongan en las sillas de delante. Seguro. Son los... tenemos ahí... han asistido todos los malotes del autobús del colegio. Todos los que se ponían al fondo a meter bulla. A gallinero. Sí, sí. Bueno, remoto y sobre y si al fondo y si no se ven esas pantallas, bueno, pues más menor. Pero Pablo, tú poniendo de HMDI se ha visto ahí, ¿no? Yo no lo he visto ahí, Rafa. Yo poniendo el HDMI se veía. Sí. No sé cómo... Tiene que estar interconectado a las pantallas, ¿no? Quizá. Con CC. No creo que no. Y no, bueno, da igual. Felipe, no te preocupes. Bueno, Sí, de dejarlo. parece ser que agudizar la vista, ¿vale? O acercaros un poco, que no, Hay no dos volvemos, filas ¿eh? por aquí delante, ¿eh? Hay dos filas por aquí delante. Somos duchados. Espera, vamos. En remoto chachi. ¿Sí? Perfecto. Vale. Nada, lo que os... Vamos a ir un poquillo rápido, ¿vale? Las custom policy, un poco su estructura, los modos de funcionamiento que tienen, ya, ¿vale? Para luego poderlo ver a través del API Manager y que parámetros queremos configurar ahí. Un poco el orden de que tienen, una pequeña puntualización de cómo se desarrollan, cómo desplegar las exchange, luego daremos una demo y unos... Por empezar, ya me he adelantado antes cuando me he metido, pero como introducción, ¿qué es una política? ¿Vale? Una política, lo que queremos hacer es extender la funcionalidad que tenemos ya de una API por sí, ¿vale? Para ello, ¿qué hacer? Simplemente esa funcionalidad y aplicamos a través del API Manager las APIs que queramos. Se puede aplicar, se aplican a nivel API, ¿vale? Incluso. Luego, bueno, pues sirve para extender la funcionalidad de caja para aquellas cosas que se nos quedan cortas, no podemos realizar con ellas, ¿vale? Con las políticas out of the box. Una estructura básica de una política. Tenemos
la primera pieza fundamental, que es el inicio, donde tenemos el HTTP Policy Proxy, ¿vale? Que indica al final el punto de inicio de la lógica de nuestra política. Luego los dos modos en los que podemos ejecutar, que pueden ser HTTP Policy Source y HTTP Policy Operator. La diferencia que hay entre ellos, ¿vale? Que simplemente es para ver el modelo que sigue la ejecución. El que se indica a partir de dónde empieza la ejecución de lo que es el flujo de la API, de la implementación de la API, de ese y execute. Next. Seguimos. Como hemos dicho antes, los dos modos que tenemos son el source policy y el operation. El source policy, ¿vale? Se ejecuta justo antes y después de una implementación de una API, ¿vale? De un flujo de una API. Solo y solo si se propagarán los mensajes del mule si los modificamos. Tenemos la etiqueta perdón, solo si se propagarán después de del HTTP. Si nosotros ponemos la lógica que damos del mule message antes de esa etiqueta, no se propagarán por defecto. Y luego, en lugar de como en la source policy, que es para antes y después de la implementación y el flujo de una API, en la operación lo que hacemos es justo después de una llamada HTTP request, ¿vale? Imaginaos en nuestro flujo de una API llamamos a otra API. Pues con una política podríamos inyectar cabeceras, eliminar escribir un payload de un mensaje en concreto, ¿vale? Y con ese modo de operation policy sería y después de un HTTP request. Igual, en este caso, los mule messages solo se propagarán antes de policy executions, ¿vale? Si queremos que se propague en cualquier momento, simplemente con poner la etiqueta propagate message transform igual a true, y después. O sea que, por defecto, el source policy se propaga después de la etiqueta del executions y en el operation policy. Pero si queremos que se propague en todo momento ese mule message, ya sea atributos de cabecera, el payload del mensaje, lo que sea, ponemos la etiqueta del propagate message transform y estaríamos. Y siempre se propagaría ese mule event, ese mule message vale, para que veáis un poco un ejemplo y las diferentes opciones que tenemos de configuración, una configuración del YAML, ¿vale? Sirve simplemente de estructura y de base para indicarnos qué inputs vamos a tener en nuestra política a través del API Manager, por lo que hemos visto antes. El JWT o si es HMAC o si es el claim que queremos validar es una expresión para validar el claim de SST o del client ID que hemos visto antes, ¿vale? Básicamente tenemos el nombre, el ID que queremos darle a esta configuración. El nombre, la versión que soporta de las políticas, esto ya está duplicado, ¿vale? Hasta hace poco lo han duplicado. Luego el tipo de política que es, si es custom o si es de seguridad, si es de troubleshooting. La categoría de violación, que también se ha duplicado. El tipo, si tienes recursos soportados, es decir, si necesitas una política previa para poder utilizar esta o no, si es standalone y la configuración, podemos ver que es donde en específico metemos los inputs, ¿vale? La configuración de escribir o digamos se puede configurar con estas opciones que tenemos aquí, ¿vale? Property name, básicamente, que no etiqueta, esa etiqueta luego será manejada a través de handlebars, lo vemos. El nombre más human readable, más friendly, más poderlo entender. Una descripción de ese parámetro, para qué sirve, el tipo de parámetro, si es string, si es un integer, por defecto el valor del parámetro, si queremos meter un valor por defecto para que esa configuración lo coja, si es opcional o no, en el caso de un opcional. Si es sensitivo lo podemos enmascarar, ¿vale? Es decir, imaginaros que metemos un client y un client secret para esa política. ¿Vale? Mejor que lo metamos una vez y ya si vuelves a entrar no lo vas a ver. Lo enmascaras, me pones a true, el sensitive y luego si meter más de un campo en esa propiedad, ¿vale? Luego los tipos de los parámetros, pues, string, una expresión, un boolean, un integer.
Voy yendo rápido porque me interesa más hacerlo en la demo, ¿vale? El flujo de ejecución. Os lo explica un poco los modos, ¿vale? Pero si veis aquí, creo que con esta foto se ve más claro. Si te policy, ¿vale? El modo de source policy, digamos que ejecutaríamos la política justo antes de empezar pero justo después del listening. Y justo antes de enviar esa respuesta al que nos ha enviado. Bien, ¿vale? Y en el modo de ejecución de Operation Policy es justo antes y después de una petición HTTP. Simplemente. Aquí abajo tenéis un poco el orden de ejecución. Llamamos a la API, se ejecuta el listener, ejecutaríamos a 1, la parte de arriba del Second Nest. ¿Vale? Como os he dicho, el Second Nest nos marca el punto en el que empieza el juego en la implementación del flujo de datos. ¿Vale? Se empezaría a ejecutar después de la 1 lo que es el flujo de HTTP request, empieza el B1, ¿vale? Después el B2, sigue el flujo de respuesta ya, terminamos con la 2, que sería la parte de abajo de la política 1, y luego ya pues la respuesta. Vale. ¿Alguna duda de esto? Sobre todo, pues yo creo que es importante distinguir que dependiendo de los dos modos, ¿vale? Podemos modificar el mensaje o hacer las acciones que queramos justo antes de la implementación de nuestro API o justo en la respuesta. ¿Vale? Antes de una llamada. Tiene que ser una llamada HTTP. Si es a una base de datos, si es a un web service o eso, no funciona. ¿Vale? Tenedlo en cuenta. Tiene que ser una llamada HTTP. Básicamente porque además no es el mismo conector, pero utiliza por debajo el conector de HTTP. ¿Vale? Del conector. En el modo B, si hubieran 2 requests, ¿se aplicaría cada request o solo la primera? A las 2. Correcto. En el modo de que haya varios requests, es justo a las 2, ¿vale? Antes y después de cada request, no solo de la primera. Una pregunta que hay. Vale. ¿Cómo se desarrolla? La forma más sencilla es a través de un artefacto de nivel. Seguro que todos hemos trabajado. Tenemos el artefacto, que es este de aquí, que nos genera un esqueleto de una política custom, ¿vale? Nada. Group de mule. Metemos los parámetros, simplemente es configurar la versión que queremos. ¿Vale? El ID del artefacto de nuestra política cuando queramos que cuando se genere y cómo la impactamos. Sencillo. Si lo queremos hacer más a manita, pues nada, tendríamos que configurar el Organization ID, el nombre de la política, de la descripción, del POM para la política y vale, ciertas. Pero ya os digo, luego vais a ver que para generar un esqueleto es muy sencillo. Esta es más que suficiente. Puntualizar. Para poder utilizarlo necesitamos tener el usuario, el password de los artefactos de Mule, ¿vale? No sé si algunos habéis trabajado con Maven, entiendo que muchos sí, pero necesitáis tener el usuario y password que nos accede, que nos da acceso a esos artefactos que tiene Mule por defecto en nuestra organización, ¿vale? Si no tenemos eso, no va a funcionar. Tendremos que pedir un ticket que nos den el usuario y password en nuestra plataforma para poderlo hacer. Fundamentalmente de los handlebars. Todo esto de la configuración YAML que hemos visto previamente, luego lo querremos utilizar esos inputs que en nuestra implementación, ¿vale? Se hace con los handlebars. Los handlebars son etiquetas donde tú dices, pues aquí el valor de que me está metiendo por la configuración del YAML, lo quiero comparar aquí en esta validación. Son 3 llaves, el nombrecito del ID que se configura en el YAML de configuración de la política y con esto lo tendrías, ¿vale? Ahí ya handlebars primitivos, ¿vale? Que son string, expressions, radios, luego algunos más complejos que son clave valor, ¿vale? Tienes 2 valores, tú eliges clave, valor, pues pones las 3 llaves, el nombre de la clave, punto, el nombre del valor. Vale. Y luego hay 2 palabras reservadas, que son el policy ID y el... ¿vale?
nos indican, como el propio nombre dice, el ID que nos asignan por defecto para esa política y en el caso de que sea un webservice. Vale. Pues hasta aquí. Para poder, digamos, luego esta política, utilizarla a través de la API Manager, hay que desplegarla. Es un asset más que tú debes. ¿Vale? Tienes que configurar un par de campos, el Exchange Contributor, que tienes que tener settings de tu mail, algunos campos de DPON, como es el Group ID. Esto veremos luego, que es curioso, pero las necesario que estén en tu Business Group desplegadas. Si tú estás en un Business Group Master, no vas a poderla ver en tu Business Group, que es ese Master. Tiene que estar la política en cada Business Group donde la quieras usar. Si no, no la puedes usar, porque no la ves. Básicamente, tú vas a la API Manager y no la ves. ¿Vale? Y, bueno, los cuatro puntos que hay que configurar, el Distribution Management. Esto, si lo haces con el artefacto, se te genera por defecto y funciona sin más. Luego saberlo. Entonces, si queréis, vamos a hacer la demo en un momentito y luego os paso los highlights. Vais a ver que es bien sencillo. ¿Vale? Nada, nos vamos a donde queremos, a nuestro directorio donde queremos. Y si veis aquí, sí, supongo. Vamos a ver. ¿Ve mejor ahí? Sí. Y esto ahí mejor. Sí. Sí. Vale, lo que hemos hablado. Lo generamos a través de un arquetipo. ¿Vale? Veis aquí. Vamos a meterlo aquí para que no nos entre conflicto. ¿Vale? El Custom Policy Archetype, la versión de ese arquetipo, luego el Group ID donde tenemos nosotros luego desplegada la política. Como os he dicho, que la política esté desplegada en nuestro Business Group. Si no, no nos va a dar opción a verlo. El nombre que le queremos dar a esa artefacto, nuestra política, nuestra versión de ese artefacto que nos genera y que es una policy. Nada, simplemente. Vamos aquí, vamos. Previamente tendréis que tener configurado el settings, ¿vale? El arquetipo de Maven. Eso no es cuando vas a subir. Cuando ejecutas el arquetipo También, para crear la... para el arquetipo también es necesario. Sí, porque tira del repositorio de suyo. Digamos el... Pero ¿y cómo sabes qué tag tienes que poner? Porque es el arquetipo, o sea, es el repositorio de por defecto, el que tiene... Al Nexus, sí, al Nexus que tiene por debajo sí, no, la plataforma. Dice, el lenguaje cacharrear. Vale. El Group ID sí hace falta. Cuando Sí, hace lo falta. ejecutamos nos pide una policy description, policy name, simplemente porque correspondamos a poner lo mismo. Y le damos a yes porque ya hemos metido en la entrada y se nos genera. Y con esto, vamos a ver, nos venimos aquí al directorio que se nos ha generado. ¿Ves? Tenemos aquí nuestro paquete ya, y nuestro scaffolding, por así decirlo. ¿Vale? Esto lo podríamos importar en nuestro estudio sin ningún problema y veríamos cómo es. Aquí. Si me quiere ir. Ahora. Import. Como existe. No vamos a donde lo hemos generado. En nuestro caso está por aquí. Vamos.
seleccionamos el folder y lo abrimos. Nos genera, son 4 ficheritos muy tontos, ¿vale? No hay ningún problema. ¿Veis aquí? Lo primero que nos genera es este template. Tened cuidado porque este fichero es necesario que se llame template.xml y es, digamos, el que tiene la lógica de si le cambiáis el nombre a como queréis que se llame Pepito Grillo, no va a funcionar. Te va luego, cuando lo intentes despegar luego en Exchange, va a decir ¿vale? Y por dentro, pues nada, como veis, lo que tiene es el HTTP policy para en este caso el source, el CPU next y lo que hacemos. En este caso está haciendo un transform del mail sin más, ¿vale? Es muy sencillito, pero para que lo veáis nos sirve. Vale, una vez esté generado, Maven, packets, aquí. Y nos da otro. ¿Por qué? Porque no me he metido dentro de la carpeta de la simple. Nada. Nos metemos adentro. No encontraba. Vale. Con esto vemos. Mientras lo vayáis viendo también, vamos a venir aquí a Exchange. Vale. Un segundito. Ahora. Esto del MGA no es lo que tú quieras, pero para mí es un poco mejor. No que negar. Vale. Vemos aquí que ya nos ha subido perfectamente y si nos vamos aquí al Exchange, Custom Policy de Moral, lo que acabamos de subir, ¿vale? Perfectamente. Muy sencillo. Vale. Yo para que veáis cómo funciona esto, tengo al igual que nuestro compañero Pablo una pequeña API Hello World muy tonta. Vamos a la Manager, para que veáis. Aquí está el Hello World, está aquí. ¿Vale? Y nos vamos a la foto. No hay nada aplicado. Abrimos Postman. ¿Qué he hecho? Vale. Listo. Vale, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, luego veréis cuando empecéis con ello que tiene sus quehaceres y tiene sus truquitos. Mientras que arranca, es que me quedo pensando en la pregunta tuya. No hace falta el Group ID cuando genera el esqueleto. Lo único que pasa, el esqueleto lo único que genera en tu máquina local, que si lo metes, te lo pondrá directamente en el POM. Claro, es que, claro, Group ID, ese Group ID cuando... Igual no te he entendido la pregunta. Claro. Igual no te he entendido. No, el Group ID no hace falta. Lo que pasa es que si tú lo metes cuando generas el arquetipo, ya lo tienes preparado para subir. Es decir, no tienes que meterlo en el POM, en ese punto del POM. Para esto hace falta las que dice y No. No. He pensado, pero no, es simplemente por darle Cuando yo lo he generado, categorizarlo. cuando yo lo he generado, como si se lo he metido, me aparece aquí. ¿Vale? Group ID en el POM me aparece. Entonces, cuando lo voy a despegar, me deja. Porque tengo, pero si no, que lo pones claro, después y ya está. Eso es. Listo.
Pues nada, tiramos contra nuestra API, está aquí, de Hello World. Y si veis, nada, no es un Hello World test1, simple y llano. ¿Qué hemos hecho? Si nos vamos a nuestra política, ¿vale? ¿Qué es lo que hace esta política? Cambia el mensaje de respuesta. ¿Por qué? Primero, estamos utilizando el HTTP Policy Source. ¿Eso qué quiere decir? Que solo actúa justo antes de o antes de la respuesta, ¿vale? Y segundo, estamos haciendo la modificación de lo que queremos después del next. Es decir, la respuesta. El next creo que en este caso es bastante identificativo, ¿no? ¿Y qué haces? Nada, como propio nombre, transform set response. Se te da una respuesta del body y de la cabecera. New headers, hello world, ¿vale? Aquí vemos que el body no tiene nada que ver con lo que se supone que nos va a devolver la política, que es hello world. Aquí es un message hello world con un hello world, ya está. Y luego además, en cabeceras de respuesta, nos va a devolver un new header, ¿vale? New header hello world. Y aquí no nos está devolviendo ninguna cabecera de ese estilo. Pues nada, nos vamos a ver si es verdad que la política es lo que realmente hace. Nos vamos a añadir política y nos venimos aquí a custom, ¿vale? Si veis esto a Pablo, porque no tendría ninguna custom subida. Es una nueva etiqueta que nos aparece, que es sobre las políticas que acabamos de crear, ¿vale? Custom Policy Demo Live, simplemente la marcamos. En este caso no tenemos ningún archivo de configuración. Si lo tuviéramos, nos aparecería para meter los campos que requerimos. Es algo rápido lo que estamos haciendo y no quería meterle, con lo cual no veis que no podemos meter nada. Básicamente seleccionamos aquí y ya está. Por defecto, las políticas de nivel 4 tienen la opción de añadir los point cap. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes elegir sobre qué método y qué recurso actúa esa política. Por defecto lo tiene para todos, pero podríamos elegir quiero que actúe para el get barra test1. No sé cómo es la definición de esta, te digo la verdad, no recuerdo. Voy a meter, ¿vale? En este caso no lo voy a hacer para evitarme problemas. Lo voy a aplicar para todos los endpoints, pero tú podrías hacer esa restricción, ¿vale? Lo aplicamos, esperamos un poquito porque esto tarda unos minutillos para ver qué se habilita. Si queréis, lo podemos hacer. Es que no vemos aquí en el runtime. A nuestra API, al runtime, y en los logs vamos a ver cuándo ha entrado aquí nuestra política, ¿vale? Mira, esto no está, esto está quitado, está aquí. Vamos a ir probando por si acaso. Simplemente hemos aplicado la política custom como generador. ¿Podéis saber? Mágicamente, con la política custom, ¿qué nos está devolviendo ahora mismo? Un TXT de Hello World. Ya cambia la respuesta. ¿Por qué? Porque estábamos actuando en un HTTP después del next. Y estamos actuando sobre el mensaje. Y además, si os acordáis, también nos genera una cabecera. Nos venimos a la parte de cabecera. Hello World. Simple, ¿verdad? Vais a ver que esto es como todo. El Hello World de cualquier cosa, de cualquier tema, sale en dos patas. Pero esto depende de la complejidad de la lógica que le quieran meter, se puede complicar más o menos. Vale. Voy a seguir un poquito con la presentación, que quiero daros un par de highlights. ¿Vale? Lo ponemos aquí. ¿Dónde está? Tips, ¿qué podemos hacer? Como os he dicho al principio, si os recordáis, esto puede funcionar como una política, como cualquiera, ¿verdad? Con unas ciertas modificaciones, nosotros podríamos hacer que nuestra política custom después del scaffolding funcionara como una app. ¿Vale? Esas modificaciones son muy facilitas. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar todas referencias a underpass. Y poner por defecto valores que nosotros pensemos. Lo segundo, en el POM
tendríamos que quitar la etiqueta de packing, en vez de que sea Custom Policy, New Policy, New Application. Además, en el POM hay que quitar una referencia a eliminar la extensión de HTTP. ¿Por qué? Porque es lo que os he dicho antes. Por debajo, las políticas custom utilizan el conector de HTTP. Hay que eliminarlo porque si no entraría en conflicto con el conector normalmente que tenemos en un flujo de un API y hay que excluirlo para las políticas custom. Quitamos la extensión y lo importamos como si fuera un conector normal, ¿vale? Con esos 3 cambios tan sencillitos tendríamos nuestra API lista para trabajar como si fuera una API normal. Pero tendríamos nuestra custom policy lista para trabajar como si fuera una API normal, ¿vale? La misma política puede actuar tanto como en los dos modos, policy source como operation source, ¿vale? Además, bueno, el POM siempre es necesario que lo actualicemos la versión porque sabéis que por defecto Mule, aunque tú elimines, te hace un soft delete, te deja por debajo la instancia cargada, con lo cual si vuelves a subir con la misma versión, aunque ya la hayas eliminado, te entra en conflicto y eso empieza a petardear por todos los lados. No funciona nada. ¿Vale? Hay que tener en cuenta luego también que hay 3 puntos claves que hay que aislar, ¿vale? El tema de las librerías, todo lo que nosotros importemos va a ser visible en nuestra API, ¿vale? Ya sea una librería de Java, ya sea que utilicemos un conector, ese conector lo vamos a tener disponible en nuestra API. Aunque no importemos luego la dependencia, al tener nuestra política, si esa política la utilizamos en ese API, claro, o sea, si no la utilizamos, no. Pero si esa política tiene cualquier dependencia, en nuestra API, por defecto, ¿vale? Por eso hay que tener un poco de cuidado y sobre todo con qué nos importamos en nuestra custom policy, porque la versión de un conector puede entrar en conflicto si está en nuestra política, ¿vale? Además, tú una variable que definas en un HTTP policy source es extendida a las siguientes definiciones de esa lógica de esa política. Incluso esas variables hay forma de que sean visibles dentro de tu flujo de capa. Si luego, bueno, lo que se comenta de la ley, algo muy importante, porque me ha pasado, no es nada recomendable utilizar por defecto una invocación a un código Java custom. Porque si luego utilizas código Java en tu API, una invocación igual, eso entra en conflicto. Lo suyo es, si tú quieres hacer algo custom que no puedes expresión, por lo que sea, te lo externalizas en un componente y es lo que importas. Importas ese componente a tu política custom. Luego, algo que a mí me ha resultado curioso, que no me han sabido dar respuesta, a mí me ha pasado. Yo tenía una política de custom desarrollada, ¿vale? En el que en el Mule Artifact tenía el Mule version 1. A mí me funcionaba en la versión 4.3. Cuando hubo el upgrade a la versión 4.4, me dejó de funcionar. Y dije, ¿por qué? Lo único cambio que tuve que hacer es cambiar ese Mule version a una versión más, a la 4.2 o la 4.3. La lógica yo me encuentro, política de MuleSoft, diferencia de 2 versiones. Pero no me han sabido responder si es verdad o no. Es decir, una política en la que tu versión es 4.1 no te va a funcionar en una 4.4. O a mí no me ha funcionado. Pero si tú le cambias el Mule version a 2 versiones inferiores a la que utilizas en el runtime, funciona. Simplemente con ese cambio. No me han sabido decir el por qué no me funcionaba, porque no es que fuera grande la diferencia, lo único que cambio era eso. Pero la única razón que yo me encuentro es la política interna que ellos tienen de, como mucho, tener 2 versiones de salto, ¿vale? Para manejar esto. Vale, y otro dato curioso, tú puedes, o sea, las políticas de caja se agrupan, digamos, internamente. Si tú utilizas los PointCat, se agrupan como si fueran un módulo interno. Las políticas custom, no. Si tú haces y estableces PointCat, aunque si me metes 2 políticas iguales, pero con diferente PointCat, no se te agrupa de forma independiente. ¿Vale? Y poco más.
Vale, esto lo de la demo. Vale, las referencias. Lo que os decía, el conector HTTP Transform. La forma que tienen las políticas custom de hacer las transformaciones de los mensajes, exactamente igual que el transform message que haces de una API, de un flujo, pero es muy parecido. Tienes esa referencia. Policy Transform Extension y puedes hacer esas operaciones. Hay cabeceras, tanto una lista como una en específico, una cabecera, una request, ¿vale? Puedes cachear, es igual que un Object Store, pero tiene igual sus truquitos, ¿vale? Puedes cachear con el Object Store, igual consulto previamente si ya existe la clave, si no existe. Y luego hay una certificado de authentication que han sacado que tú puedes generar ciertas variables que tú extraigas de un token o de una, para que esas variables sean accesibles y visibles a través de un variable dentro del flujo de datos, ¿vale? Y no sé cómo vamos de tiempo, pero hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Dudas? Contadme. Quería saber si existe alguna manera de exportarse template, entre comillas, XML, de una política que ya hay, por ejemplo, en la plataforma, en la HTTP caching, XML y trabajarlo. No. Ingeniería inversa. No. No, o sea, lo que es el código fuente de las políticas de caja que trae Mule, yo, por ejemplo, te pongo un caso que me ocurrió a mí, ¿vale? Una misma API necesitábamos que pudiéramos validarla contra diferentes escenas. Un registro de usuarios internos al cliente y un registro de usuarios externos para aplicaciones que utilizaban. Claro, con la JWT para eso, porque solo puedes validar contra un dominio de usuarios. Lo que no quería el cliente tampoco es tener despegado dos APIs o dos instancias de una misma API. Porque eso conlleva más mantener dos cosas y tal. ¿Qué hicimos? Una política de custom. Yo me pasara la de oficial para basarme en ella. Digo, joder, si es que al final es meterle un choice aquí, un if, y ya, y ese es que haga lo mismo. No conseguí que me la pasara. O sea, no existe. Sí es cierto que hay de Mule 3. Por ahí hay cosas de Mule 3, pero para Mule 4 no. ¿Vale? Sí, en el GitHub de Catalyst hay algunas políticas publicadas, pero no son oficiales, no están mantenidas, no tienen soporte. Sí que pueden servirte para inspirarte, ver qué se puede hacer, pero vamos, hemos llegado incluso, por lo que estaba preguntando Felipe, pedir directamente a MuleSoft, oye, el código de las políticas ¿le puedes compartir? La respuesta fue un no categórico. O sea, tú te vas a la comunidad, vas a navegar y vas a encontrarte 1000 políticas de ejemplo con su código, que vas a ver cómo es su... Pero digamos, el esqueleto de una política de caja, para basarte en ella y hacer una pequeña modificación, como fue en mi caso, yo en el JWT Validation lo único que quería era diferentes tenants para que pudiera consultar diferentes cables públicas, etc. No era posible. O sea, no me dieron... ¿Vale? Lo que pudimos descargarnos es en la instancia te descargas como exportar en XML, en plan time to live. Los parámetros de entrada. Ah, vale, Los parámetros sí, de entrada. pero claro, pero eso es el configuration del ya. Es la configuración que tú tienes cuando subes la API, ¿vale? Hay como bien has dicho, Son los parámetros de configuración. vale, lo que tú te descargaste es esto, ¿vale? No sé si lo puedo hacer más grande. Bueno, lo que tú te descargaste es esto, que es el fichero de configuración de la API. Este fichero únicamente no datos de entrada necesita esa política. Punto. No sirve para más. No tiene lógica de cómo, o sea, qué lógica implementa por debajo. ¿Vale? Ese fichero te define pues, el nombre, la versión, el tipo y los parámetros de entrada, la interfaz realmente. Si va a tener un campo de texto donde le vas a poner un valor, un combo box o lo que tenga que ser. Igual que tienes una interfaz de entrada a una API, a un flujo, tienes una interfaz de entrada a la política. Pues este YAML de configuración es de entrada a esa política. ¿Vale?
en el configuration, que no se ve aquí, es donde tú puedes meter las etiquetas de los diferentes parámetros que luego a través del bus utilizas en tu implementación. Puedes saber cuáles son esas etiquetas que se utilizan por debajo en la implementación. Punto y se acabó. Mucho más. ¿Vale? ¿Una otra pregunta? ¿Dudas? ¿Comentarios? No. Sí. ¿Sí? Las políticas estándar te dan la posibilidad en algún caso de que tú puedas hacer puntos de... No sé si me explico. No puedes hacer herencia, si es lo que te refieres. Un punto de expresión me refiero, por ejemplo, si tienes un tipo de configuración de una política en la que tú puedes decir, voy a enganchar en este tipo de vida, por ejemplo, una política de seguridad, quiero enganchar después del lobby, la parte de su tipo de vida, una política custom o un código custom. No sé si me estoy explicando. O sea, porque ellos tienen esa posibilidad. Que te demandan un tipo de vida y te dicen, puedes enganchar. No sé si emules en uso, simplemente la prioridad de políticas, cómo vayan a su custom, etc. No, o sea, el orden de las políticas custom funciona igual que las políticas de cada. Puedes elegir dónde quieres que aplique, ¿vale? Pero siempre va a ser secuencial de arriba a abajo. Claro. Claro. Sí. No, o sea, tú lo que tendrías... No, eso no se puede. O sea, lo único que tiene, digamos, las políticas, ya sea custom o no, es que tú puedes elegir sobre qué recurso actúe esa política. Es decir, quiero que actúe sobre mi /accounts /ID1. Mi post cuentas. Quiero que actúe sobre mi... pero nada más. Y luego, si tú quieres esa lógica de después de la de validation a meterle otra custom, tendrías que aplicarlo según el orden. Sí, eso sí lo entendí. Yo lo que me refería, tú tienes la política estándar y tú a lo mejor en esa política tienes 3 pasos. Sí. Y a alguien sí te llega, ¿no? Lo que tienes es que esos 3 pasos, por ejemplo, autentificación, seguridad y no sé qué, dentro de la propia política, sin entrar en una tipo cadena, que tipo de cosas que vas enganchando, que por eso hacemos la política. Yo lo que me refiero es, si dentro de una de las que tienes un uso, oye, Nuso me da la posibilidad de que me tiene un documento donde hay un ciclo de vida, que por eso digo que a lo mejor no existe esto, y yo puedo en medio enganchar un código que me... Lo que yo quería preguntar. Sí, o sea, niveles más atómicos que es la sí, política no, así. No, o sea, tú no puedes, digamos, de caja, o incluso en una política custom, bueno, igual en una custom si te lo manejas y tal, puedes hacer todo lo que quieras, ¿no? Al final, porque todo lo que puedas hacer con Java lo puedes hacer con una política custom, ¿vale? Porque al final pues, está basada en eso. Pero en las de caja no puedes. O sea, esa facilidad o ese permiso de decir, vale, esta política consta de 3 pasos, como tú has dicho, y entre el paso 1 y 2 quiero que me hagas enganchar. Al final las políticas son como mini aplicaciones que se ejecutan antes y o después del API, pero no te puedes meter dentro, o sea, se tiene que ejecutar tal cual está hecha. Eso que entiendo que estás pidiendo te fuerza a crearte tu propia política custom para que haga exactamente lo que quieres. O sea, no, ese método de composición no sé si estás pensando en algo pensado en orientación a aspectos o algo de ese estilo, no se puede hacer aquí. ¿Más preguntas? Yo también me gustaría explicar el caso de uso. Para que ¿De una política custom? explicar. Ah, bueno. ¿Cuál sería el caso de uso para eso? No, Imagínate que tienes una política, de seguridad, que tienes un lobby y aparte de la autentificación, tuvieras luego un tema de permisos SDA, yo qué sé. Y a lo mejor a ti te interesa, después de que se haya logado, hacer algo ahí en concreto para luego condicionar, yo qué sé, un ejemplo.
unos roles o unos no sé qué, y tú luego te bases en algún parámetro de GEADES, de pase un cliente, por lo que sea. No es algo que sea normal, que sea es que tú en alguna política compleja, o sea, yo digo de seguridad o de alguna cosa en concreto, hagas eso. Ya está. Pregunta en ese sentido, no es que sea algo, a ver, estas cosas son cosas que se hacen muy puntualmente. O sea, yo a veces que tengo que hacer un tema de que me piden un token, o que te obligan a coger una cabecera, o que un cliente dice tienes que ponerme un no sé qué rollo. Pero eso se fusiona con el propio código de la Mule App que tú estás haciendo. Es decir, hay clientes que no contratan API Manager. Vamos, en su día hemos hecho no un componente, bueno, sí, un componente, ¿no? Sí, un componente, por así decirlo, un conector es un desarrollo hecho para que tú puedas en la paleta de MuleSoft añadirlo como operación. Eso lo que hacía era suplir, entre comillas, lo que hace el API Manager. Es decir, antes del listener, por así decirlo, después del listener, tú recoger la petición completa, porque al final es una clase Java, en la clase mensaje, tratar lo que tú necesites. Es decir, oye, yo necesito, justo después del listener, necesito llamar a un octa de turno, pedirle y justo después hacer lo que yo necesito hacer. O sea, realmente la petición no deja de ser un objeto Java con la que... Pero que al final las políticas es antes y después de la petición, y si dentro de la petición, dentro del flujo de donde tú estás desarrollando el API, tú puedes hacer lo que quieras. O sea, tú puedes programar... Igual eso sería cuando estás haciendo una migración de Access Manager, por ejemplo, o Identity Provider, hacer una doble validación a modo de test. Identity Provider que yo tengo actualmente, que es el que estoy utilizando realmente, funciona. Sí. Y en el otro, que es el que estoy haciendo una migración, también funciona. Ejemplo, a modo sí, de sí. Es cierto que tal y como están las políticas de caja de Mule, ¿vale? Son tan modulares, son entre comillas, ¿no? El ámbito en el que actúan, que vas metiendo los módulos entre ellos y no sueles tener la necesidad en el mismo módulo, en mitad de tu lógica, hazme esto otro. No sueles. Oye, que todo puede darse, ¿no? El caso de uso puede ser. Seguro. Y diré, ¿y qué diremos? ¿Qué diremos? Se puede con una custom, efectivamente. El caso que acabo de decir, no se puede hacer. Claro. No puedes poner dos políticas. Claro, eso es la misma política dos veces. Claro, una política de caja que ya quisieras hacer eso a modo de development, de a ver si me funciona el Efectivamente. o no podrías. Bueno, pero después lo podemos probar. Pregunta para mi querido amigo Pablo, que también antes no le hemos dejado ni nada de tiempo. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Venga, yo lanzo una cosa a Pablo. Para que hable un poquito. A ver, una de las cosas que no podemos hacer ahora mismo en el API Manager realmente es aplicar cierta lógica. Quiero decir, vamos aplicando políticas de manera secuencial. Punto. No hay otra. Sí. Una cosa que pues nos podría solucionar mucho la vida sería que nos permitiesen cosas tan sencillas como aplicar un OR en las políticas. Es decir, oye, aplícame esta o esta. OR. Aplícame esta política o esta. Vale. Eso sería un buen punto. Vale. ¿Tú cómo lo verías y cuánto nos reduciría la necesidad de políticas custom? Es broma. Lo que ha contado Felipe, pero es que tengo que hacerlo con una política custom. No tengo otra manera. Con Mule, hasta ahora, Mule tiene la parte de API Manager, ¿no? Guay. Pero Mule lo que tiene es el Mule-ISB, ¿vale? El que es potente, te permite hacer tantas cosas que luego, cuando tienes algo que el API Manager no te dejaba hacer, automáticamente decías, es que esto puede...
con lo cual automáticamente te va por código. Y esa realmente es la potencia que tiene Mule. ¿Vale? Simplemente un caso de uso muy simple. Nosotros lo que está comentando Jorge, ¿vale? Imaginaros, aplicar la de JWT contra un TENA 2 veces. o contra este otro TENA. Sí. No lo podíamos hacer. No se puede. Y es tan simple lo que hemos tenido que hacer, digamos, con una custom. Pero estaría bien, ¿no? Sí, puede tenerlo. Pudiéramos aplicar que pudiéramos aplicar esa pequeña lógica de un OR o un AND. Dentro de lo que es la de caja. No sé si a día de hoy hay una API Manager que te permita eso. ¿Sí? Competencias. Me lo puedo... Sí. Bueno, pero ahí realmente es que estamos abriendo otra pelota más grande. Y es qué tiene que hacer una política y qué tiene que hacer la implementación. Plantear que una API Manager es la puerta de tu casa. Básicamente. Mientras que la implementación es tu cocina, tu salón, tu baño. Y lo otro es la puerta de tu casa. ¿Qué pones en la puerta de tu casa? Los cerrojos, la mirilla para ver quién viene, el tamaño, gente más pequeña, ese tipo de cosas. Pero realmente, cómo tratas a la gente que viene es una bella puerta adentro. Sí. ¿Vale? Entonces, que el tema de Mule es que como hasta ahora hemos tenido todo totalmente junto, ahora ya con esta separación para la parte de Flex, en Flex quizás ya no vamos a un mundo API Manager tradicional, se empieza completamente. Donde verás, vale, pues yo es que yo lo que tengo es el API Manager como tal, porque tengo una arquitectura de microservicios muy típica, con la tecnología, y pongo API Manager por encima, el de Mule. Pero claro, el API Manager no te permite lo mismo que el Mule Suite. Políticas, y encima política, lo que contó José Ramón en la otra charla con Rus. Bueno, eso es el Flex Gateway, sí, eso. Presentación, política Flex Gateway en profundidad. Eso ya, otro día hablamos de Flex Gateway que tiene, tiene su tela. Que tiene su tela. Sí. Pero el tema es ese, al final el API Manager te va a permitir políticas, ya está. Y generalmente estamos hablando de compliance y ya está. Ese tipo de lógicas más avanzadas, bueno. Una pregunta más por aquí, un comentario que queráis hacer, podéis salir y contar. Sí, no pasa nada. No. Sí, bajito. No sé si cuando has explicado la política de European ID, que tenías unido ¿en qué sentido? Conectado. ¿Conectado? ¿Pero cómo? ¿Como proveedor de ese? Claro, es decir, desde la plataforma de Mule, desde la plataforma de Mule te permite conectar con dos partes, la parte de Identity Management, la parte de Client Management, por separado. En este caso, realmente lo que importa es la de Client Management, ¿no? Que es la gestión de autenticación. Tú puedes tener conectado, creo recordar, si es de memoria, con lo cual lo mismo estoy confundiendo, hasta hay diferentes IDPs, ¿vale? El tema de las políticas de OAuth es que tienes conectado el control plane con ese IDP, esta política no la puedes utilizar. La política validación de OAuth, o te haces una política custom, o token opaco utilizado la de JWT. claro, o si es un JWT, utilizas la validación de JWT, pero eso a veces que se puede ver más inseguro. Hay clientes que lo pueden ver más inseguro final, porque si no es un token opaco, vas a 64 y tienes ahí los datos. Claro, tienes los datos, lo puedes ver, efectivamente. Entonces, si es un token opaco, no podrías utilizar la de JWT Validation de caja, pero si no, si fuera un JWT normal, no un opaco. Exacto. Lo que quiere decir que no es un tema de autentificación de usuario, sino de la aplicación que te está consumiendo. Eso es. Exacto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Si no hay más preguntas, yo lanzo una pregunta. Conociendo cómo funcionan las custom policies, ¿veis casos vuestros donde poderlas aplicar? ¿O no? ¿O sigue
¿Casos de uso? Sí, yo digo por si muchísimos. O sea, pero digo, casos de usos en los que no nos sirvan las de caja, donde digamos, oye, pues aquí una creo que vendría bien, ¿vale? Sí, se aplica en muchos sitios, ¿verdad? Sí. Bajo mi experiencia, algo, por ejemplo, que me ocurrió dos dominios de usuarios, la misma API, poderlo validar. Eso creo que se aplica en multitud de ocasiones. La misma API tenga la posibilidad de validarse contra diferentes dominios de usuarios. Es decir, de autorizar al cliente... Pero validas contra N dominios de usuarios. Contra el que tú quieras. O sea, lo que haces es, primero, coges el de dónde te viene, este es de mi dominio de usuarios X, y después solo vas contra ese. ¿Y cómo identificas? ¿Con un GD o...? ¡Ah! Es que no cómo lo hemos hecho. No, pero sí, vamos, sí. Yo la tengo. No te voy a contar cómo lo hemos hecho. Pero por ahí va. Tienes que identificar primero desde dónde te viene, cuál es el dominio. Sí, pues el dominio solo lo puedes identificar o de la IP que te viene o de la IP. No hay mucho más de donde puedas tirar, pero sí se puede hacer. Los tokens son configurables también. ¿Sí? Sí, claro. Sí, te viene información del token también, claro. Pues está, ya está. Vale, chicos, pues si no hay más dudas, vamos a cortar por hoy. Muchas gracias Sí, a los que están por ahí.